consecutivos, AM. ¿Estamos de acuerdo, no? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? No sé qué significa el promedio. Ay, no sé. El promedio es la suma de los números partido por la cantidad de ellos. ¿Cuántos números impares estoy sumando? 3. 3. Entonces no es, el mayor es m menos 2, m menos 4. ¿El promedio qué es? La suma de los números partido por el total de números. ¿Cuántos números tenía? 3, ¿no? Sí. Entonces dividido por 3. ¿Te acuerdas ahora lo que es promedio? Sí. Entonces suma m más m, 3m, ¿no? Sí. Menos 4, menos 2, menos 6. Separa 3m partido por 3, m. Menos 6 partido por 3, menos 2. ¿Ahora lo entendiste? Sí. Profe, fíjate bien. Te preguntan si eso es un número impar o no. Lo podría mirar acá. ¿Cómo? El m es impar. Impar por impar, impar. Eso es impar. Par por un impar siempre es par. El 1 es impar. Entonces date cuenta. Impar más par es impar. Impar más impar es par. Entonces eso es falso, ¿no? O bien lo miraba de esta otra forma. M al cuadrado más 2m más 1 no es cuadrado del binomio m más 1 al cuadrado, ¿no? Si el m es impar, el 1 es impar, impar más impar es par. Par al cuadrado es par. Por lo tanto, eso es par falso. ¿Entienden las dos formas de verlo? Lo pude haber visto acá o bien acá. Está claro que acá me es más fácil, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, Hoy te escucho. yo tengo una duda en la B, porque al final puso 3m menos 6. ¿Y por qué no sumó las 3m? Por ejemplo, menos 4, menos 2 y menos 2. A ver, no, fíjate tú, era no m menos 4, ¿Sí? m menos 2 y m. Sí. Esa es una m sola que no se ve bien. Una M Se ve sola, como no, si es fuera una un M 2 sola. borrado. No, es una M Sí, sola. se ve como un 2 borrado. No, sí, yo sé, el mayor es m. Lo que pasa es que escribí eso, después lo hice de otra forma y no quedó bien borrado lo de abajo. Por eso ya, profe. Es una m sola. Mayor, m, ¿no? Sí. Entonces esto es m. Ya, m sin número. Esto es m menos 2, el antecesor de m. M menos 4, el antecesor de m menos 2. 3 consecutivos, ¿no? La suma. Sí, profe, mi duda era por qué no había sumado ese 2, pero está borrado. No, ese 2 no, Ya. ese está borrado. Ya, gracias. Ahora. ¿Sí? Cuando es par por impar, ¿qué resulta? Fíjate tú, cualquier número entero multiplicado por par siempre es par. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 2. Siempre que yo tenga un número entero multiplicado por 2, eso siempre es par. ¿Estamos? Sí. Ahora voy a ver la pregunta 4. ¿Qué es la suma de 3 impares consecutivos? Si me dicen 3 impares consecutivos, primero me paro en el central, A. El sucesor A más 2, antecesor A menos 2. Si tú sumas A menos 2 más A más 2, ¿no me da 3A? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces date cuenta. Profe. ¿Qué cosa? Te escucho. Fíjense ustedes, A
A menos 2, el central es A, el sucesor es A más 2. Al sumar eso, el 2 se anula, A más A, 3A. El A es impar. Impar por impar queda siempre impar. Planteamiento 1 verdadero, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Fíjense bien, T nunca es divisible por el promedio de los números. El promedio de los números no es eso partido por 3 es A. Sí. Entonces A divide a 3A. Sí. Entonces eso es falso, ¿no? Sí. Sí. Siempre la suma de 3 números impares consecutivos o 3 números pares consecutivos siempre va a ser múltiplo de 3. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo tengo una duda ahí porque en ese pero yo puse, por ejemplo, impares consecutivos y puse A más 3, A más 5 y A más 7, por ejemplo, y no me dio el resultado. Esa es mi duda. Hay que poner... ¿Qué es lo que pasa? Escúchame. A ver, déjame mirarlo en la pizarra. ¿Ya? Números consecutivos impares. ¿Qué puede haber hecho? A más 2, A más 4. ¿Por qué más 2? Porque los impares se mueven de 2 en 2. ¿O qué puede haber hecho? A menos 2, A más 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O bien, me paro acá. A menos 2, A menos ¿qué? 4. Menos 4, ¿no? Se mueven de 2 en 2. ¿Qué pusiste tú? Yo empecé, por ejemplo, del 2, puse A más 2, A más 4 y A más 6, entonces no me dio. A más 6, es exactamente lo mismo, pero te perdiste. ¿Por qué? Por la forma de escribirlo. Por eso que dije, yo prefiero, en vez de, fíjate tú, queda ahí la suma. 3A más 6, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Puedo factorizar por 3? Sí. No me queda 3 por A más 2. Sí. 3 veces el central, ¿no? Suma. ¿Qué me queda acá? 3A. ¿Estamos? Suma. ¿Qué me queda acá? 3A menos 6, ¿no? Sí. Eso no es 3 por A menos 2. Sí. Suma. 3A, 2 más 4 más 6 más 12, ¿no? ¿Sí? ¿Puedes dividir por 3? 3A más 4. No es el central, no es el central. El central. Entonces, ¿de cuál lo miro más sencillo y es lo mismo? Del que es 3A. Sí, siempre. Porque no tengo que factorizar. Exacto, porque no tengo que factorizar, tampoco tengo que jugar con esas sumas. Es mucho más sencillo cuando les digan suma una cantidad impar de números de pares, una cantidad impar de impares o una cantidad impar de múltiplos de un número, párense en el central. Y siempre la suma va a ser el central por la cantidad de números. Dense cuenta que eso es cierto. Si me dicen la suma de 5 números consecutivos pares, A más 2, A menos... Pero que A es impar porque si A podría ser cualquier número. No. ¿Qué dije ahora? Pares. El A es par. Ya. O múltiplo de lo que sea. O impares. A impar.
siempre me conviene en el central porque la suma no me da 5A. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces siempre es preferible en el central. Chúng mày gì à? Một chiêu thằng Không dùng ngó ra. Y por ejemplo, yo puse, ya vi lo que me equivoqué, puse 2n más 2, porque la materia parecía que eso se representaba con 2n, por A ejemplo. ver, espera, Y ahí déjame borrar eso. Espera un segundo. Ya. ¿Qué dijimos? Impar, ¿no? Sí, es que están los dos ejercicios. Entonces, si es impar, No, 2n menos 1 o más. 2n o más 1, ¿no? Cualquiera de los dos que yo anote es correcto. ¿Pero qué es preferible? 2n menos 1, 2n más 1, 2n menos 3, o 2n menos 1, 2n menos 3, 2n menos 5. Es lo mismo, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es más sencillo de anotar y de mirar? A es 2n menos 1. Entonces, ¿qué tengo? A más 2, A menos 2. ¿Cuál es mucho más sencillo de anotar? El A porque ya sabemos que es un número impar. Siendo A impar, ¿no? Y no me es mucho más fácil manejar esa nomenclatura en vez de esa o de esa, siendo lo mismo, ¿no? Sí. Sí, yo sabía que se podía ocupar así. No tiene sentido enredar. Entonces, ¿qué es esto? 3A, ¿no? Donde A es impar. Fíjate que es lo mismo que eso. Pero ¿cuál es mucho más sencillo mirarlo? Acá, ¿no? Sí. Con esa relación. Y esto aplicaría lo mismo para los números pares siendo A par, ¿cierto? Sí, a par, A impar o A múltiplo de 3. Con la diferencia que los múltiplos de 3 se mueven de 3 en 3 y no de 2 en 2. Por decir una tontera. A pertenece a los múltiplos de n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. N cualquier natural. Entonces, ¿qué tengo? A más n, A menos n. ¿Qué me da la suma? 3A. Es necesario escribir 3K más n, 3K menos n, perdón, dije múltiplo de n, ¿no? Sí. KN, disculpa, KN. ¿Es necesario escribirlo de esa forma? No, todo lo mismo. No, inmediatamente A. Y de esa forma me es mucho más fácil mirarlo ahí, ¿no? Siempre simplifiquen la notación, no tiene sentido enredarla o marearse. Sí. Paso a mirar la pregunta 5. Dense cuenta que acá me dan una secuencia. Término 1, término 2, término 3, término 4. Entonces voy a armar esa secuencia en la pizarra. Y de ahí voy a venir acá. Es primer término 1 más 2, término 2, 2 por 3. Eso no es el primer término, el sucesor más. Segundo término, el 2, el sucesor 3 por.
爸，我攞我手機喎。 정답은 攞我手機啊！ 아야 跟住做埋背啫。 n más 1, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si n es par, es por, ¿no? N es par. Entonces el término enésimo no es n por n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Revisen que es cierto. Término 3, ¿qué sería? 3 más 4. ¿Corresponde a lo que aparece en el término 3 en la guía? Sí. Término 4, ¿qué sería? 4 por 5. ¿Corresponde? Sí. Me piden entonces ¿qué? Y ahora voy a la guía. Término décimo, el 10 es par, ¿no? Entonces estoy ¿dónde? A ver, ¿qué hice acá? N por N más 1. Esto es n por si acaso, ¿ah? No es 2. ¿Estamos? Esto es una n. Entonces no es 10 por 11. Término sexto par, n por n más 1, es decir, 6 por 7, ¿no? 10 por 11, 110. 6 por 7, 42. 110 menos 42, 68, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora me plantean, K es un número entero. Y me piden el antecesor de eso, ¿no? El antecesor de ese número, ¿no es ese número menos 1? Sí. Entonces abran esto. Me queda 2k cuadrado más 2, ¿no? Sí. Menos 1. 2 menos 1, 1. Entonces no me queda 2k cuadrado más 1. Sí. Ahora estoy viendo lo que se llaman relaciones bivaluadas. M triángulo N me lo definen de esa forma. Tengo dos opciones. Uno, manejarlo así, o la otra es darme cuenta que esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Se acuerda lo que es trinomio cuadrado perfecto? Sí. El resultado del cuadrado del binomio, ¿no? Sí. Entonces, esto que está acá, ¿no es precisamente eso? Sí. Entonces voy a partir siempre primero paréntesis. 2 triángulo 3. ¿No es 2 menos 3 al cuadrado? Sí. 2 menos 3 menos 1 al cuadrado 1, ¿no? Me toca 1 triángulo 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? 1 menos 4 al cuadrado, ¿no? 1 menos 4 menos 3 al cuadrado, 9. ¿Entienden cómo miré eso, no? Sí, profe. Y profe. Ahora, vámonos a ese ejercicio. A estrella, un copo de estrella, si quieren llamémoslo, B. ¿Qué es? A elevado a B menos B elevado a. Es decir, primer elemento va ahí y ahí, segundo elemento ahí y ahí. Y de ese definimos que el copo de estrella. Se ubican los copos de nieve, ¿no? Tienen esa forma, ¿no? Sí. Entonces, 2 copos de nieve, paréntesis, 3 copos de nieve 2. Entonces, ¿qué miro primero? Esto, ¿no? Sí. Porque la exponente. Esto lo miro acá abajo. ¿No es 3 al cuadrado menos 2 elevado a 3? 3 al cuadrado, 9. 2 al cubo,
8. 9 menos 8, 1. Por lo tanto, esto no me queda 2. Copo de nieve, 1. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿qué es esto? No es 2 elevado a 1 menos 1 elevado a 2. 2 elevado a 1, 2. 1 al cuadrado, 1. 2 menos 1, 1, ¿no? Wow, Magic. ¿Está claro entonces que cómo se resuelven los elementos bivaluados? Sí, profe. Sí. Y profe, Ahora perdonen lo que veo acá, ¿ya? A ver si ustedes ven lo mismo. Un árbol, más otro árbol, más otro árbol, más otro árbol. ¿Cuántos árboles estoy sumando? 4. 4. Entonces no es 4 por 8 elevado a 4, es el árbol, la estructura. La estructura es un árbol, ¿no? Sí. Entonces, ¿puedo escribir esto en base 2? Sí, porque 2 elevado a 2 es 4. Y el 8 lo puedo escribir en base 2, Sí. 2 al cubo, ¿no? Esto no es potencia de una potencia. Sí, 2 elevado a 3 por 4, ¿no? 12. Esto no es multiplicación potencias de igual base. Conservo la base, sumo los exponentes. 2 elevado a 14. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Profe, profe. ¿por qué puso la potencia de una potencia? Fíjate tú, 2 elevado a 3 elevado a 4 no es potencia de una potencia. ¿Sí? Por eso. ¿Y qué significaba potencia de una potencia? ¿No era 2 elevado a 3 por 4? A ver, míralo en la pizarra, por favor. Si yo tengo A positivo elevado a C elevado a B, ¿eso es igual a qué? ¿Te acuerdas? ¿Multiplico el C con el B? Déjeme un momentito. ¿Qué hago? Exacto. A elevado a C por B, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, de eso ¿Y me qué acuerdo. teníamos ahí entonces? Pero ahí puso 2 elevado a 3 por 4. 2 elevado a 2 por... Eso es 4. ¿El 8 qué es? 2 elevado a 2. Y eso no está elevado a 4. Entonces, perdón, eso era 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3 elevado a 4, ¿no? Entonces, ¿qué me queda esto? 2 elevado a 2 por... ¿Qué me queda eso? ¿Sí? 12. Exacto. 2 elevado a 2, 2 elevado a 12. ¿No es 2 elevado a 14? ¿Entendiste ahora? Sí, sí, entiendo lo que es potencia de una potencia, pero no entiendo por qué le puso 3 elevado a 4. Sí, como el desarrollo no... Fíjate bien. El 8 no es 2 al cubo ¿Sí? y eso no está elevado a 4. O sea que todo está elevado a 4. Sí, pues el 8 Ya. está elevado a 4. Por eso es que lo pongo entre paréntesis. Ya, profe, ahora entendí. Porque eso es 8, ¿no? Ahora entendiste. Ahora, descomposición en factores primos. Vamos viendo. Eso es par, ¿no? Porque termina en 2. Sí. Entonces divido por 2. 216 es par porque termina en 6. Divido por 2. Me queda 63. 6 más 3 es 9, ¿no? Por lo tanto, es múltiplo de 3. Vuelvo a dividir por 3, 21. 2 más 1, 3. Divido por 3, 7. Entonces, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Acá me falta el resto, 7, ¿no? Y esa es la descomposición en factores primos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. A mí se me hace más fácil hacerlo con una tabla, sí. Exacto, es lo mismo. Exactamente es lo mismo. Ahora, ¿cuántos divisores tiene el 30? Permítanme recordar un poco la materia.
recordar para no tener que buscarlos, porque me preguntan cuántos, si yo tenía 2 elevado a 3, ¿cuántos divisores positivos tiene 2 elevado a 3? ¿Se acuerdan? 3. El 2, el 1, el 4 y... A ver, 2 elevado a 0 que es 1, ¿no? Sí. 2 elevado a 1 que es 2, ¿no? 2 elevado a 2 que es 4. 2 elevado a 3 que es 8, ¿sí o no? Sí. Entonces, si me fijo bien, eso no es 3 más 1, Sí. ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué voy a mirar? 36. Lo descompongo en factores primos. 4 por 9. 4. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces, fíjense lo que voy a mirar acá. Voy a armar una tabla. Los divisores de 2 al cuadrado son 3, ¿no? 2 más 1, 3. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya. Los divisores de 3 al cuadrado, ¿cuántos son? 3. 3. 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 al cuadrado. Dense cuenta, eso por eso, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, ¿es un divisor de eso, sí o no? Sí. 2 elevado a 0, 3 elevado a 1, ¿es un divisor de eso? Sí. 2 elevado a 0, 3 al cuadrado, ¿es un divisor de eso, sí, no? Sí. Entonces sigo, 2 elevado a 1, 3 elevado a 0, 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 2 elevado a 1, 3 al cuadrado. Y por último, la última fila, 2 al cuadrado, 3 elevado a 0, 2 al cuadrado, 3 elevado a 1, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces, esto no es una tabla. 3 por 3, 9. Sí. Entonces, puedo venir con ese principio a lo que me están planteando acá. ¿Qué tengo ahí? 1, ¿no? ¿Cuántos divisores tiene eso positivos? 2. ¿Sí? ¿Cuántos divisores positivos tiene el 3? 2. ¿Cuántos divisores tiene positivo el 5? 2. 2 por 2 por 2, 8 divisores tiene 30. Divisores positivos, ¿no? Si me hubiesen pedido divisores, debía esto amplificarlo por 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Entiende todo el mundo lo que hice para calcular eso rápido, no? ¿Sí? ¿O hay alguien que no entienda todavía? No, profe, yo no entendí. Profe, yo lo hice de otra manera, pero me dio el mismo resultado, da lo mismo como lo haya hecho. ¿Cómo lo hiciste? O sea, me di la bajada de Sí. dividir así como del 1 al 30 más o menos, pero Y yendo empezar a buscar uno a uno. Sí. No, pues yo estoy de acuerdo que también de la otra forma se hace. Pero ¿qué me interesa? Que entiendan esta, porque date cuenta, si me hubieran dado un número más grande, ¿Profe? ¿lo voy a conseguir 1 a 1? Va a ser más difícil. Por tiempo, ¿lo logramos conseguir 1 a 1? No. No, acuérdate que en la prueba tenemos 2 minutos. Feña, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Es decir, date cuenta que es importante cómo hacerlo más rápido. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría sacar los divisores del número de arriba, del ejercicio B, como para cachar cómo se hace con los que no tienen exponente 1? Ese no. Sí.
¿Cuántos divisores tengo acá? 3. 3. 3. ¿Cuántos divisores tengo acá? 3. 3. ¿Cuántos divisores tengo acá? 2. 2. 2. 3 por 3 9. por 2. 18. ¿Se dan cuenta? Conseguir los 18 divisores de esos positivos es un poco más difícil, ¿no? ¿Entienden ahora cómo verlo en forma rápida? Profe, pero siempre se tiene que hacer primero la descomposición prima. A ver, para calcularlo de esta forma sí, Ya. porque si no tendría que buscar uno a uno y eso es más lento. Sí, para buscarlo bajo la técnica que estoy mirando, tengo que primero descomponer. Y no se olviden, por favor, que siempre cuando sean positivos, si son divisores, esto tendría que amplificarlo por 2, esto tendría que amplificarlo por 2. No entendí nada. ¿Perdón? ¿Qué preguntaste? No entendí nada. Profe, o sea, lo que hizo ahí fue 2 por 3, 6 por 5, 30. Y después de cada factor, del 2, del 3 y del 5, sacó por cuánto es divisible esos números. Sí, Y lo pues. sumó. Exacto. No, O lo sea, multipliqué. multiplicó. Lo multipliqué. Ah, ahora entendí ya. A ver, ¿quién no entendió nada de lo que dije anteriormente? Yo. Fíjate tú, me pidan divisores positivos. Los dispositivos positivos en este caso, ¿cuántos serían? 8. Pero si me piden divisores sin indicarme positivos, los divisores pueden ser positivos o negativos, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, esto lo multiplico por 2. Serían 16. A ver, voy a mirar otro ejemplo. El número 360. Me piden los divisores de 360. ¿Qué debo hacer con el 360 entonces para conseguirlo rápido? Descomposición prima. Entonces vamos descomponiendo. El 10, ¿cuánto es? 0, 10, ¿no? Sí. 36, 10, ¿sí o no? 0, par, entonces 2 por 5, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. 36. Multiplicación de cuadrados perfectos, 4 por 9, ¿no? Por 4, 2 al cuadrado, 9, 3 al cuadrado, 2 por 5. Agrupen números primos en factores. 2 al cubo, 3 al cuadrado, 5, elevado a 1. Entonces, ¿cuántos divisores tengo acá? 4. 4. Por, ¿cuántos divisores tengo acá? 3. 3. Por, ¿cuántos divisores tengo acá? 2. 2. 4 por 2, 8. 8. por 3. 24. Entonces, esos son los divisores positivos, ¿no? Sí. Profe, ¿qué hizo con el 2 y el 5? ¿Qué? ¿Qué hizo con el 2 y el 5? A ver, ¿en qué me estoy fijando en esto? 3 más 1. 4. Fíjate bien por qué, porque estoy buscando los divisores de eso. No, sí, pero me refiero al 2 y el 5 donde descompone el 10. ¿Sí? ¿Eso qué hace con eso? ¿Por qué termina en 5 A elevado a ver, 1? escúchame. 2 por 5 no es 10. Sí. Ya. 2 por 2 al cuadrado no es 2 al cubo. Ah, ya. 3 al cuadrado, 5 elevado a 1 es 5, ¿no? Sí, ya ahora entendí. Ahí lo tengo descompuesto en factores primos. Profe, Ahora, ¿sí? por ejemplo, si fuera un 2 elevado a 4, ahí a 4 le tengo que sumar 1 siempre Sí, para pues. sacarlo. Ah, ya. Porque Ya. date cuenta, ¿cuántos divisores tiene eso? 2 Cinco. elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 al cuadrado,
2 al cubo, 2 elevado a 4. No es 4 más 1, 5. Sí. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos divisores tiene esto? 5. ¿Ahora entienden un poquitito el porqué de esto? Sí, profe. El por qué es preferible descomponerlo en factores primos si me piden la cantidad de divisores, porque se ve mucho más rápido. Imagínense calcular uno de cada uno de esos divisores cuando eran 24. ¿Cuánto me voy a demorar en conseguirlos? Como 5 minutos. Exacto, si no más. Porque tienes que ver si puse todos los divisores. Exacto. Por eso mismo es que hay que hacerlo con calma. Y es preferible descomposición factores primos. Ahora, lo mismo acá, lo podía hacer con la tabla que ustedes conocen. ¿Ya? Yo prefiero descomposición factores primos porque eso está dado en factores primos. Dense cuenta, el 5 aparece ahí, el factor 5. No. ¿Lo puedo hacer aparecer ahí, sí o no? Sí, Sin alterar nada, ¿cómo? 5 elevado a 0. Exacto. El 7 lo puedo hacer aparecer ahí. Sí. El 7 lo puedo hacer aparecer ahí. Entonces, máximo común divisor entre A, B y C. Cada factor primo, 2, 3, 5, 7. ¿Cuál exponente? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Todo el mundo se acuerda o hay alguien que no se acuerde? Miren la pizarra, por favor. Si yo tengo 2 al cuadrado, los divisores positivos no son 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, los divisores son 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, ¿no? Sí. Máximo común divisor, ¿no es el mayor de los divisores comunes positivos? Sí. Sí. Entonces, divisores comunes no es ese uno, Sí. no es ese otro, y el mayor no es ese. Sí. Entonces, si me fijo bien, el máximo común divisor entre 2 al cuadrado y 2 al cubo, cuando estos son factores primos, ¿no es 2 elevado a qué? Menor exponente. Sí. Entonces, eso es lo que estoy haciendo precisamente acá. 2 elevado a 1, menor exponente, ¿no? 3 elevado a 0, menor exponente. 5 elevado a 0, menor exponente. 7 elevado a 0. 3 elevado a 0, 5 elevado a 0, 7 elevado a 0 no juega rol, es 1, ¿no? Entonces me queda 2 elevado a 1. Por lo tanto, ¿eso es correcto? No. ¿Profe? ¿Sí? En vez de poner por ejemplo, en la A que puso 3 elevado a 0 y 7 elevado a 0, ¿no era más fácil descartar esos números ya como de plano? No, ojo, eso uno ya no lo escribe. No, sí, pero así como para hacerlo más corta, así como descartarlos porque no Sí. están en los demás. Correcto. ¿Sí? Porque eso es 1. Simplemente lo estoy colocando nada más que para indicar la regla que estoy siguiendo, de a dónde lo estoy sacando. Realmente uno escribe eso, uno ya no escribe eso. ¿Estamos? Sí. Entonces, un divisor de A y B. Entonces, dense cuenta, el máximo común divisor entre A y C no es factor primo menor exponente, 2 al cuadrado, 3 elevado a 0, 5 elevado a 0, 7. Entonces, 2 al cuadrado es un divisor de A y C. Sí, es el máximo común divisor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 80 es múltiplo de A y B. Si me fijo bien, el A
no es 5 por 8, 80. Entonces, ¿el 80 es múltiplo de 80? Sí. 80 por 1, ¿no? B. ¿Qué me queda acá? Dense cuenta. El 80 puede ser múltiplo de eso cuando no tengo eso que está ahí. 80 es múltiplo de 27. No, Entonces, ¿puede ser múltiplo de B? no. No. Entonces, por eso es el no. Mínimo común múltiplo. ¿Se acuerdan cuál es la regla? ¿O la recordamos? Factor primo mayor. Mayor exponente. ¿Todo el mundo se acuerda de eso, el por qué? Sí. Entonces, ¿qué tengo acá? 2 al cuadrado. Perdón. Acá abajo, disculpen. Acá estoy. Entre A, B y C. 2 al cubo. 3 al cubo. 5 al cuadrado. 7 elevado a 1. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, ese es el mínimo común múltiplo entre A, B y C. Y el máximo común del Sol ya lo conseguí, ¿no? Que estaba acá, ¿no? Profe, ¿Sí? una consulta. En el A y el C no hay 2 al cubo. En el C hay 2 al cuadrado. Espérate. En el C, ¿qué es lo que hay? Hay un 2 al En el A un cuadrado. 2 y al en el- cubo, ¿no? Sí, y en el C un 2 al cuadrado. Sí, 2 al cuadrado, sí, correcto. ¿Qué dije? 2 al cubo, perdón si dije algo, y si dije eso. El máximo común, el mínimo común múltiplo. 2 al cubo, 2 elevado a 1, 2 al cuadrado. El mayor exponente, ¿cuál es? 3, ¿no? Ah, ya, sí. 3 elevado a 0, 3 al cubo, mayor exponente. Ya está viendo el mayor, no lo igual. No, estoy viendo el mayor, acuérdate. Ya, 1, 2, 0, 2. 0, 0, 1, 1, mayor exponente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Pregunta número 9. Un reloj se adelanta 5 minutos en cada hora. En una hora se adelanta 5 minutos. Si el reloj al mediodía marcaba las 12 horas, ¿qué hora marcará al mediodía del día siguiente? Es decir, de las 12 a las 12 del día siguiente no hay 24 horas. Sí. Entonces, si en una hora se adelanta 5 minutos, en 24 horas, ¿cuánto se adelanta? 120 minutos. 24 por 5, 120 minutos, ¿no? ¿Y 120 minutos corresponde a cuántas horas? 2. Entonces, ¿qué va a marcar? 12 más 2, 14 horas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Se debe transportar 45 personas. Se dispone solo de un vehículo que puede llevar un máximo de 8 personas. Entonces, si 45 lo divido por 8, me queda 5, ¿no? Hago 5 viajes, pero no me queda 5 como resto. Entonces, ¿cuántos viajes debo hacer? 6, ¿no? 6. Vamos para transportar a todas las personas. ¿Entendieron lo que miré ahí, no? Eso se llama algoritmo de la división. En cada fila de asientos de un bus caben 4 personas. Hay 47 pasajeros y 11 filas. En cada fila, ¿cuántos pasajeros caben? 4. Entonces, si yo divido 47 por 4, ¿no me queda resto 3? ¿Y están ocupados todas las filas? Entonces, ¿cuántos van de pie?
Profe, yo lo hice de otra forma. Yo también lo hice de Forma. otra forma. Yo puse 11 por 4, que son las 11 filas por cada 4 personas, me da 44 y me sobran los 3. Sí, Lo me mismo. sobran de pie. Exactamente lo mismo. Con la única diferencia que yo me estoy afirmando en qué, en lo que les dije, algoritmo de la división. Profe, ¿Sí? ¿voy a volver a explicar el A, por favor? Que vuelva a la, ¿no? Sí, por favor. Ya. Tienes un reloj que cada hora que pasa se adelanta 5 minutos, ¿no? ¿Sí? Si pasan 2 horas, ¿cuánto se va a adelantar? 24 por 5. 10. 2 por 5, ¿no? Sí. 2 por 1 hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si son 3 horas, ¿cuánto sería? 3 por 5. 3 por 5. ¿Eso no es 3 por 1 hora? Sí. ¿Sí? Entonces, de las 12 del día a las 12 del otro día, ¿cuántas horas transcurren? 24. 24. Entonces no tengo 24 por 1 hora. ¿Corresponde a qué? 24 por 5, ¿no? Ah, ya entendí. ¿Sí? Multiplica. ¿Qué me queda esto? 120 horas, ¿no? Sí. Entonces 120 horas son 2 horas, ¿no? 120 minutos. Perdón, disculpa, 120 minutos, gracias. ¿Corresponde a qué? A 2 horas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hora va a marcar ahí? 14. 12 más 2 horas, 14 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Llegamos hasta donde me interesaba mirar. Ahora, vayan haciendo cada uno de ustedes los ejercicios que quedan. Vayan intentando hacer uno a uno y me preguntan lo que nos queda de tiempo, las dudas que vayan teniendo.